La preocupación social es real. Te lo comentaba antes, ha habido muchos movimientos vecinales y no creo que tengamos que dar la espalda a una preocupación social que es real, y por eso hemos mantenido, como decía, reuniones con asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres, pero también hemos constatado que todas estas cuestiones que nos trasladan se refieren al juego online. Y vuelvo a la reflexión que hacías al comienzo, cuando me hablabas de esa mezcla, que no sabemos si además a veces es provocada o a veces no, pero sí que existe. Es evidente que toda la revolución tecnológica nos ha traído un juego online muy peligroso, y yo vuelvo a decirlo, los sectores más vulnerables, los niños, sobre todo porque son realmente niños que llevan un móvil en el bolsillo y llevan el juego online constantemente con ellos, y esa preocupación es real y existe. Otra cosa es que se hayan visto envueltos los sectores de un juego presencial consolidado y responsable en nuestra comunidad autónoma. Pero la preocupación existe, no la podemos dar la espalda, y evidentemente cuando más movimiento mediático ha habido es cuando nos damos cuenta que cerca de los colegios puede haber un local o un salón de juegos y los niños se van a ese salón en vez de acudir al instituto. Son menores de edad y hay que hacer un derecho de admisión como el decreto que estamos elaborando, y hay que controlar esas entradas, y hay que poner inspecciones que controlen que se están cumpliendo las normativas que están en vigor, porque la preocupación es real. Se mezcla con ese juego online que todo el mundo lleva consigo y que lo llevan los menores. Por eso, concienciar a los padres de la responsabilidad que es que un niño tenga un móvil lleno de juegos con apuestas al alcance de la mano de los menores. Perfilado ya, y efectivamente ahí estamos hablando, porque tenemos algunas alegaciones al respecto, de si debemos de tener los arcos como tienen en el País Vasco, arcos metálicos, o si debemos de tener personal que realmente controle a través de la identificación de los menores si son o no son menores, y si pueden o no pueden acceder y en qué condiciones a ese juego. También estamos dilucidando, porque hay muchos salones o algunos que tienen acompañado un bar. ¿Qué hacemos con esos salones en los cuales al lado hay un servicio de cafetería o de bar para tomar un café? Pero claro, tienes que llegar al interior para poder ir a un sitio o a otro, y ahí estamos trabajando, como digo, en perfilar toda esa regulación. Yo efectivamente ya digo que las relaciones que tenemos en Cantabria con las asociaciones del sector es cercana, es buena y cercana. Somos una comunidad autónoma pequeña, os lo comentaba antes, entonces lo tenemos más fácil. La mayoría de las empresas tienen su domicilio social aquí, eso es muy importante también. Facilitan la comunicación, garantizan y plantean iniciativas por ambas partes, y como digo, las estudiamos y las debatimos pues de manera muy estrecha con ellos, y eso es una ventaja muy importante a la hora de establecer pues todas este tipo de medidas como las que me hablas del control de admisión, por ejemplo. Sí, el juego en Cantabria está ahora mismo representado por 51 empresas operadoras, que en su mayoría, como os decía antes, son empresas pequeñas, de tiempo, familiares, con domicilio social en nuestra comunidad autónoma. Aproximadamente calculamos más de 300 empleos directos, 310 en concreto, y luego pues unos 900 empleos indirectos, y eso pues es un sector importante económicamente hablando en nuestra comunidad autónoma. Efectivamente, el casino es un edificio ante todo histórico en un lugar emblemático de Cantabria, que es la ciudad de Santander y el Sardinero. ¿Qué más se puede pedir? Pero el casino, además de ser un lugar de juego, como no puede ser de otra manera, tiene un extraordinario restaurante donde se hacen un montón de acontecimientos en esta comunidad autónoma, donde se dan muchísimas bodas, donde hay muchísimas celebraciones, donde hay muchísimas reuniones. Es decir, ya vamos viendo ese uso multidisciplinar que tiene ese edificio histórico, que fundamentalmente es casino, pero que está en un momento de transformación porque es muchas otras cosas más. Y eso también es importante, porque tampoco estamos haciendo del juego ese tabú que está aparte y que solo es juego. No, el juego es muchas más cosas, y además convive, y en este caso cohabita con otras muchísimas más
cuestiones de ocio, como es distintas celebraciones que se dan en ese emblemático edificio, ¿no? Sí, y así lo es. Nosotros el primer encuentro que hicimos en la legislatura pasada de todas las casas de Cantabria, tanto en España como en América, que es donde más casas de Cantabria tenemos, esas embajadas gratuitas que tiene nuestra tierra en el exterior, el encuentro de casas de Cantabria, el primero, lo hicimos en el casino. Lo hicimos en el casino, la Consejería de Presidencia celebró allí con toda naturalidad del mundo. Está perfectamente interiorizado que el casino es una parte importantísima de la ciudad de Santander y que, como bien digo, es mucho más que un salón de juego. Sería extraordinario, pero creo que nos queda mucho camino por recorrer para llegar a eso. Sí, porque el casino es otra cosa. El casino ya está, como digo, de manera tradicional. Son muchísimos años interiorizado, que son muchas más cosas que juego, porque hay mucho más que el juego. Un salón de juego de un barrio de Santander, queda mucho camino por recorrer para llegar a ese punto. Y por eso lo tenemos que hacer sin ponerle adjetivos negativos y apelativos negativos al juego y sin ponerle ese no delante que le pone todo el mundo. Empezamos este camino así, hasta que lleguemos al destino que tú planteas, pues tiene que pasar tiempo, porque la sociedad se tiene que concienciar de muchas cosas, porque, como vuelvo a decir, el juego también es un problema real en nuestra sociedad. Pues no tengo mucha información al respecto, es un tema que, como bien dices, compete a otra consejería, en concreto a la de Hacienda, que tiene representante en la Comisión del Juego. Creo que es la Comisión del Juego la que tiene que canalizar todas estas demandas, porque es el sitio establecido para ello, y no tengo capacidad de tomar una decisión en ese ámbito desde aquí. Bueno, al principio, sobre todo, y en el periodo del confinamiento, y justo cuando salimos del confinamiento, era muy difícil, era muy complicado. En las regulaciones que hemos hecho con competencia propia en la comunidad autónoma, todas desde Sanidad, hemos intentado facilitar, bueno, pues esa nueva normalidad a este sector. Así ha sido. Desde Presidencia se han mandado bastantes propuestas en ese sentido, pero es cierto, yo creo que ahora están un poquito mejor. Hemos tenido una suerte, y lo digo porque creo que es así, en esta tierra, que estamos teniendo muchísimo turismo. Vamos a batir todos los récords de la historia de Cantabria. No hemos duplicado a Canarias. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho aire, mucho monte, mucha casa rural, muchos campings, donde realmente, por eso también estoy teniendo muchas intervenciones en las emergencias con el helicóptero, porque ha venido mucha gente, y sobre todo a los pueblos, a disfrutar de la naturaleza, a lugares donde te puedes quitar la mascarilla, en espacios naturales, porque prácticamente no hay gente, y eso también está propiciando que el sector económico de la hostelería de Cantabria, y con ello el sector del juego, pueda tener un respiro. Esperemos que sea así, y esperemos que de cara al otoño tengamos en este momento muy buena época y buenos resultados para entonces. Bueno, pues sí, pues las palabras tienen que ser de ánimo, de aliento, de voluntad. Desde luego, por parte de la Consejería de Presidencia vamos a estar con ellos, como siempre, a ayudarles, y yo creo que ahora esta época va a ser buena para Cantabria en todos los sentidos, y también va a ser buena para el sector. Hemos priorizado, digamos, de manera importante, que económicamente ahora necesitamos este impulso, y yo creo que esto va a revertirle al sector. Por lo tanto, muchísimo ánimo, de verdad, les mando muchísimo ánimo, y las puertas abiertas para lo que desde mi competencia pueda ayudarles. La prohibición no es el camino, la libertad responsable sí.